Bendiciones, hermanos y amigos, en esta maravillosa noche. Desde su programa El Camino Maús, quienes habla el pastor Anderson Moncada. Un privilegio poder estar nuevamente con ustedes, compartiendo las ricas bendiciones que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y continuamos con el tema de los ministerios. En el programa anterior estuvimos hablando acerca del ministerio apostólico. En este momento vamos a hablar del tema profético. Y para ello nos vamos a ir a las Escrituras, en San Lucas capítulo 16, verso 16. Un texto de las Escrituras que ha sido malinterpretado por muchas personas y por ende, desde muchos lugares se ha estado diciendo que el ministerio profético ha caducado, es decir, que ya el ministerio profético no está en acción en este tiempo. Pero la Escritura nos dice lo contrario. Cuando usted lee en Efesios capítulo 4, verso 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. La revelación de la iglesia aparece en el Nuevo Testamento. La revelación de la iglesia no fue antes del Nuevo Testamento, sino es la revelación de la iglesia, se le entrega al apóstol Pablo, porque ni siquiera el apóstol Pedro tenía la revelación de la iglesia como tal, pero Pablo se le da la revelación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y él dice: y él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que los 5 ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la iglesia aparece en el Nuevo Testamento, es decir, aparece después de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo. La iglesia comienza a nacer el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre los discípulos que están reunidos en el aposento alto. Por tanto, los 5 ministerios están en acción, los 5 ministerios están trabajando hasta el día de hoy. Pero vamos a ver qué texto de las Escrituras en muchos lugares se ha tomado para decir que el ministerio profético ya ha cesado. Y para ello vamos a buscar las Escrituras en San Lucas capítulo 16, verso 16, que dice de la siguiente manera. Vamos a buscarlo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado. Mire lo que dice la palabra del Señor. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Entonces, este texto de las Escrituras lo toman cantidad de personas para querer defender el hecho de que ya el ministerio de los profetas no existe. Pero la palabra del Señor ciertamente está diciendo una gran verdad, ¿sí? Que la ley y los profetas eran hasta Juan. Pero ¿qué testificaba la ley? ¿Qué testificaban los profetas? La ley y los profetas hablaban del Mesías que venía. El último profeta que habló del Mesías, es más, del profeta que se dio testimonio de que iba a allanar el camino del Señor, fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta que vino a allanar el camino del Señor, abriendo caminos para que el Señor entrara en el escenario. Es decir, que la ley hablaba del Mesías, y también Juan fue el último profeta que hablaba de la venida de ese Mesías, porque venía para salvar a la humanidad por medio de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Pero eso no quiere decir que el ministerio de los profetas ha cesado. Y la Escritura nos los va a registrar y lo vamos a estar observando a través de ella, para que no quede ningún tipo de duda en todos aquellos quienes puedan observar este maravilloso estudio de la palabra, porque para ustedes es este estudio, y para todos aquellos quienes tengan el deseo y el anhelo de escudriñar las Escrituras y aprender de ellas, puedan ser parte de esta bendición y puedan conocer un poco más acerca de este tema maravilloso de los ministerios. Ahora, bien, ¿qué es un profeta? En la antigüedad, un profeta era un vidente al cual los hombres iban para consultar a Dios. Eso era un profeta en la antigüedad. Eran hombres a los cuales Dios les había otorgado de su espíritu para que ellos de alguna manera pudiesen mostrar, hablar. Eran la boca de Dios en la antigüedad, es decir, eran los hombres que tenían la palabra
de Dios, la cual le era revelada, les era de alguna manera traída para que ellos pudiesen declararla. Y cuando la palabra de estos profetas era declarada, sencillamente Dios respaldaba la palabra de sus profetas. ¿De qué manera venía la palabra de Dios a los profetas? De muchas formas. El libro de Job dice en el capítulo 34, de dos o de tres maneras habla el Señor, pero el hombre no entiende. Dice, en visión nocturna, cuando cae el sueño, dice la palabra del Señor que a través de visiones, a través de sueños, Dios da a entender su consejo. Es decir, que a los profetas a veces Dios le hablaba en visiones. La Biblia nos habla de un profeta llamado Balaam, el cual era el hombre de los ojos abiertos. El profeta se le llamaba el profeta de los ojos abiertos porque Dios le mostraba visiones. Con los ojos abiertos le podía mostrar cosas que estaban pasando, cosas que iban a acontecer. Por eso se le decía el profeta de los ojos abiertos. También habían profetas como Eliseo, que en el secreto, cuando se postraban a buscar a Dios en oración, Dios les revelaba el consejo, Dios les revelaba las cosas que iban a acontecer en un futuro. ¿Por qué? Porque ese era el trato de Dios para con cada uno de sus profetas. Dios trataba de esa manera. De cómo entonces trataba a través de sueños, a través de visiones. Dios les revelaba su palabra, Dios les daba su palabra para que ellos la pudiesen difundir, y esa palabra llevaba un respaldo divino. La Biblia nos habla acerca de un profeta llamado Elías, al cual Dios le dijo, ve hasta donde está el rey Acab, un rey que estaba haciendo lo malo delante de la presencia de Dios, y él se presenta delante del rey Acab y le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no lloverá sobre la tierra sino por mi palabra. Cuando Elías suelta esta palabra al rey Acab y le da la espalda, desde ese instante pasaron 3 años y medio y no llovió sobre la tierra, sencillamente porque el hombre de Dios había declarado una palabra al rey, y tal cual la había declarado, Dios respaldó esa palabra. ¿Qué acontecía? ¿Por qué el ministerio profético hoy en día quieren lapidarlo, lo quieren como tapar? Sencillamente porque de la misma manera como Dios trataba con los profetas en la antigüedad, en este tiempo Dios sigue tratando con su ministerio profético. Dios sigue mostrando a través de visiones, Dios sigue mostrando a través de sueños, Dios sigue hablando en voz audible, en el secreto, con esos hombres que saben buscar la intimidad con Dios en oración. Dios les revela las cosas que han de acontecer. Pero bien, vamos a ver si las escrituras nos respaldan lo que nosotros o lo que yo en este momento estoy tratando de poder difundir, lo que estoy tratando de enseñar a todo aquel que puede oír a través de este programa maravilloso, el cual hemos titulado El Camino a Emaús. Verdaderamente nos vamos a dar cuenta a través de las escrituras, ellas son las que nos van a enseñar si lo que decimos es cierto o lo que decimos no es cierto. La palabra del Señor nos registra en el libro de los Hechos, capítulo 13, específicamente en el capítulo 13, dice la escritura que en la iglesia de Antioquía habían maestros y profetas. Escúcheme bien, habían maestros y profetas, dice la palabra del Señor en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice que ellos estaban ministrando estos al Señor y ayunando. El Espíritu Santo habló. Fíjese que nada, dice la escritura en Amós, nada hará Jehová el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dios es claro cuando declara una palabra. No dice nada hará Jehová el Señor sin que antes revele su palabra a sus siervos los maestros, o a sus siervos los pastores, o a sus siervos los apóstoles. Dice a sus siervos los profetas. Es decir, que Dios, antes de hacer algo, primeramente tiene un canal por el cual Él va a comenzar a mostrar, para dar a entender, porque el profeta es alguien que proclama un mensaje divino, alguien que declara una palabra divinamente ungida que viene de parte de Dios y la da a conocer a las multitudes. Entonces estaban ayunando y estos hombres ministrando al Señor. ¿Quiénes? Habían profetas y habían maestros. El Espíritu Santo habló en esa reunión, en esa convocación santa, que estaban adorando a Dios, estaban ministrando en ese momento, y el Espíritu dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. ¿Qué quiere decir esto?
que habían profetas dentro de la iglesia del Señor. El ministerio profético en acción, Dios revelando de que iba a sacar hombres al ministerio, pero lo estaba mostrando al canal profético para que ellos se encargaran de darlo a entender a toda la iglesia, y todos juntos respaldando no solo lo que el profeta estaba diciendo, sino lo que Dios estaba mostrando a través del profeta. Ungieron a Pablo y a Bernabé y los enviaron para la obra que Dios ya les había encomendado. Es decir, que este ministerio hasta el día de hoy está en acción. Y yo no sé si tú has sido llamado para este ministerio tan hermoso, porque es un ministerio el cual Dios va a comenzar a mostrarte, Dios va a comenzar a enseñarte, porque Dios usa ese canal, ese ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Cantidad de hombres están saliendo a diferentes lugares para poder proclamar una palabra que Dios en el secreto les está mostrando a ellos, que vayan y la declaren. ¿Qué van a declarar ellos? Una palabra divinamente ungida del conocimiento de Dios, de la ciencia de Dios, para que otros puedan ser bendecidos y beneficiados a través de esa palabra. Entonces, nos damos cuenta que este ministerio es tan necesario dentro de la iglesia como el ministerio apostólico del cual estuvimos hablando la semana pasada, o mejor dicho, en el programa anterior que hablamos acerca del ministerio apostólico. El ministerio profético también es un ministerio muy necesario dentro de la iglesia. La palabra del Señor nos registra cómo un día el apóstol Pablo estaba en cierto lugar y descendió al lugar donde estaba el apóstol Pablo un profeta llamado Ágabo. Yo no sé si usted lo ha leído o no lo ha leído, querido hermano, querida hermana. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de los Hechos por un instante para que podamos ver algo maravilloso. Libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos para que veamos algo lindo que aparece allí en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que venía una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Dios a quien le mostró que venía un tiempo de hambruna, a quien le declaró Dios que venía un tiempo difícil para Israel. Se lo declaró a su profeta, y el profeta lo comenzó a declarar. Lo que el profeta recibe lo declara. Entonces ese ministerio profético está allí colocado dentro de la iglesia como una atalaya, es decir, como aquel que va a sonar la trompeta en el momento en que recibe una revelación de parte de Dios. El ministerio profético, seguramente usted, varón de Dios, está siendo llamado, Dios lo está capacitando a través de sueños y visiones. A veces no entiende lo que seguramente el Señor le está mostrando, como seguramente en ciertos momentos se sentía Isaías, como se sentía Ezequiel. ¿Se imagina usted el profeta Ezequiel en el momento en que Dios lo lleva en una visión a un valle de huesos secos y le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Inmediatamente Ezequiel le dijo: tú lo sabes. Es decir, que Dios lo llevó en una visión para observar un valle de huesos secos. ¿Sabes qué? En el mundo hay un valle de huesos secos que necesitan profetas como tú, hombres como tú, que tengan la palabra de Dios, una palabra divinamente ungida que pueda ser declarada, y los huesos que están secos comiencen a unirse hueso con hueso, comiencen a salir tendones, comience a salir piel, y que tú puedas declarar la palabra, y que de los cuatro vientos sople el Espíritu de Jehová y comiencen los huesos y comiencen esos cuerpos a recibir vida. Necesitan hombres con ese ministerio profético. Es el tiempo en que te levantes. No tengas temor a lo que el diablo está diciendo, no tengas temor a lo que los hombres dicen. Tú tienes que entender que Dios te está llamando a un ministerio maravilloso. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Vamos nuevamente al libro de los Hechos, capítulo 21. En el libro de los Hechos, capítulo 21, nuevamente vamos a ver cómo aparece en la palabra del Señor registrado algo que Dios comienza a mostrar a este ministerio maravilloso. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y permaneciendo nosotros allí,
algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, nuevamente Ágabo. El profeta que Dios tenía dentro de la iglesia desciende nuevamente y dice la palabra del Señor, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Tal cual como Ágabo estaba declarando esta palabra, porque Dios lo envió para que declarara esa palabra. Este hombre toma el cinto de Pablo, se amarra simbólicamente y dice, así mismo harán con el dueño de este cinto. Es decir, que Dios le estaba mandando un mensaje a través del profeta a su apóstol Pablo. Le estaba diciendo, si vas a Jerusalén vas a ser atado, vas a ser encadenado de la misma manera en que el profeta se estaba atando. Fíjense que el profeta está declarando una palabra. ¿Para qué entonces el profeta? Dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo era parte del cuerpo de Cristo y el profeta le está declarando una palabra para que él esté alerta. Así en este tiempo, tú seguramente eres un profeta de Dios. Cuando Dios comience a mostrarte, no calles. Cuando Dios comience a enseñarte, no calles. Tienes que tener una comunión con Dios, porque una de las cosas que el profeta, este ministerio de profetas, son hombres que se mantienen en una comunión íntima con Dios. Porque dice la Escritura que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Es decir, el profeta tiene que ser un hombre de intimidad, un hombre de secreto con Dios, un hombre de oración, un hombre que busque a Dios con todo el corazón y Dios le va a revelar cosas extraordinarias. Pero eso sí, no te quedes con la palabra de Dios cuando Dios te la muestre. No te quedes con esa palabra y no la vayas a querer compartir y sencillamente te quieras quedar con ella, porque va a acontecer lo que aconteció con Jonás. ¿Recuerdas a Jonás, un profeta de Dios al cual el Señor le dijo, ve a Nínive y proclama juicio contra Nínive? ¿Y sabes qué? Jonás no quería ir a Nínive. Y dice la Escritura que él tomó una embarcación que iba con dirección a Tarsis, es decir, fue enviado a Nínive y se fue hacia otro lugar, porque sencillamente no quería obedecer a lo que Dios le estaba demandando. Pero estando en el barco comienza a sufrir pérdidas por causa de que Jonás llevaba una palabra. Y seguramente tú tienes una palabra y hay una conmoción, algo está aconteciendo dentro de tu hogar, dentro de tu entorno, porque no has querido soltar esa palabra. Es tiempo que vayas y cumplas con lo que Dios te está demandando, porque si Jonás estaba en la embarcación y estaba habiendo pérdidas por causa de que ese hombre no se había determinado a obedecer la voz de Dios, cuando él salió de ese lugar y dijo, ciertamente este gran mal ha venido por causa de que yo no he obedecido a mi Dios, y cuando fue lanzado del barco todo volvió a la normalidad, pero en las aguas le estaba esperando un gran pez para llevarlo al lugar a donde Dios le había determinado ir, porque cuando Dios tiene un propósito con alguien lo va a cumplir. Así que no retengas lo que Dios te está mandando a realizar, no detengas la palabra de Dios que tienes en tus labios, aquello que Dios te está diciendo que declares, que proclames, no tardes en realizarlo, porque Dios es fiel para cumplir su palabra. No vayas a ser como Jonás, que después de recibir la palabra vas a sencillamente a desobedecer y querer hacer tu propia voluntad. Recuerda que el conocimiento, la ciencia de Dios te está siendo transmitida, es decir, la palabra está dentro de ti, tienes que soltarla para que puedas ser de bendición para la iglesia, para la comunidad, para el lugar donde Dios te está proclamando y te está enseñando las cosas que Él tiene. Por tanto, vemos cómo Dios comienza a tratar con este ministerio. El ministerio de los profetas, un ministerio maravilloso, un ministerio que cantidad de hombres y mujeres están siendo llamados en este tiempo, en el tiempo de la iglesia, y están proclamando, están anunciando, están llevando la palabra del Señor. Yo quiero que veamos otro texto de las Escrituras. Ahí en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, verso 5. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 3, verso 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, misterio
que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿A quién es revelado entonces este misterio? Eso me llama la atención cuando Isaías dice, en la palabra, dice, y a ti te daré los tesoros guardados, los secretos muy guardados. El Señor le dice a Isaías que se los va a mostrar. Entonces, aquí dice que a los apóstoles y profetas el misterio que estaba oculto se los da a conocer a ellos. ¿A dónde está escribiendo el apóstol eso? Está escribiendo en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la iglesia, en la edad de la iglesia, en el kairos de la iglesia, en el tiempo de la iglesia. El apóstol Pablo está hablando acerca de que los misterios de Dios los está revelando. ¿Y cuál es el canal que Dios está usando para revelar estos misterios? Ustedes, los que están ahí escuchando la palabra y que han sido llamados para este ministerio, a sus siervos los profetas. Por tanto, no tengas temor. Es tiempo de que te levantes como una atalaya, como aquel que va a difundir esa palabra, aquel que va a anunciar, que va a ayudar a la iglesia, que la va a edificar, porque el profeta es un hombre que tiene una palabra ungida, una palabra revelada, una palabra rema para la iglesia del Señor. Levántate, profeta de Dios. Tú eres usado con grandes dones maravillosos que Dios activa sobre tu vida para que puedas declarar la palabra de Dios y que pueda ser de bendición no solamente a la iglesia local, sino a la iglesia mundial. Que Dios te pueda llevar por diferentes naciones a proclamar su palabra con denuedo y compasión. Vamos a otro pasaje de las Escrituras, capítulo 4, verso 11, ya lo leímos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Vamos entonces a Primera de Corintios, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso 28. Mire lo lindo del ministerio del profeta. Dice la palabra del Señor, y aún nos puso Dios en la iglesia. Mire bien, ¿dónde los puso? La Biblia dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, ¿qué puso primeramente Dios en la iglesia? Dice apóstoles y profetas. Es decir, que el ministerio del profeta todavía está en acción. La palabra del Señor no se pela. Cuando usted se va al filtro, que son las Escrituras, se va a dar cuenta de que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Su palabra es fiel, su palabra es verdadera. Así que, amado hermano, levántate como profeta de Dios, porque ese es el llamado que tú tienes. Y si no tienes ese llamado, qué bueno es que puedas tener el concepto claro a través de las Escrituras de lo que es el ministerio profético. Cómo Dios ha usado en el tiempo a los profetas. En cierto momento, Dios trata con el profeta Eliseo, en un momento en el cual los reyes enemigos quieren sitiar otra nación, y en el secreto Dios comienza a revelarle a Eliseo los planes que estaban realizando en contra de la nación de Samaria. De por sí el rey sirio contra los de Samaria. Y dice la palabra del Señor que Eliseo contaba al rey de Samaria las cosas que iban a acontecer. Y por supuesto, ellos no pasaban por ese lugar donde los sirios estaban buscando, haciendo emboscada para que él les haga daño. Y el rey de Siria dijo, declaradme quién de ustedes está en contra de nosotros, porque ciertamente pareciera que alguien le cuenta las cosas al pueblo enemigo, es decir, a los de Samaria. Y alguien se levantó y dijo, no, lo que ocurre es que en Samaria está el profeta Eliseo, el cual declara las cosas que tú hablas en tu recámara muy secreta. Es decir, que Dios a los profetas les muestra cosas extraordinarias. Profeta, Dios te está mostrando seguramente que tienes que ir a diferentes lugares,
hay cárceles, hospitales, lugares que te están esperando porque Dios te está mostrando visiones. Hay hogares, hay familias que tienen que ser restauradas y tú tienes la palabra divinamente ungida para que esas familias puedan ser consoladas. La iglesia necesita de tal ministerio poderoso que va a ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los ministerios son necesarios. El profeta es necesario dentro de la iglesia. Por tanto, te animo a la iglesia y animo a todos los que nos oyen a entender de que todavía el ministerio profético está en acción. Desde aquí, hoy nuevamente he compartido esta palabra, de verdad complacido, alegre y contento acerca del ministerio de los profetas. Quien habló, el pastor Anderson Moncada, desde su programa El Camino a Maús. Bendiciones, se les ama.